Buenas noches, docente. Soy la alumna María Belén Chuquitarqui Cuentas, alumna de Escuela Profesional de Derecho de la asignatura de Investigación Académica, quien le va a exponer en este momento el informe final, semana 17. Título: Factores socioculturales que perpetúan la violencia de género en relaciones adolescentes en colegios públicos de Lima Metropolitana entre los años 2021 al 2024. Introducción del tema. La violencia de género entre adolescentes ha cobrado una creciente preocupación en contextos educativos públicos de Lima Metropolitana durante los últimos años. Diversos estudios han señalado que esta problemática no se reduce únicamente a hechos aislados, sino que responde a una estructura social y cultural que la alimenta y la reproduce. En el contexto escolar, las relaciones afectivas entre adolescentes se ven influenciadas por ideas naturalizadas de control, dominación y dependencia emocional que muchas veces son indivisibles, dice, por la comunidad educativa. Por ello, el tema que se desarrolla en este trabajo en especial es la violencia de género en relaciones de parejas adolescentes de estos colegios públicos de la metropolitana de los años de 2021 al 2024. Pregunta e hipótesis. El presente trabajo plantea como pregunta central: ¿qué factores contribuyen a la normalización de la violencia de género en relaciones de pareja adolescentes en colegios públicos de Lima Metropolitana entre los años de 2021 y 2024? Frente a este interrogante se propone la hipótesis de que dicha normalización está relacionada con la influencia de modelos de conductas machistas, la ausencia de educación emocional en las escuelas y la exposición a contenidos violentos en redes sociales. Se busca demostrar de esta manera que estos elementos han actuado como catalizadores del problema, generando un entorno propenso a la tolerancia y reproducción de comportamientos violentos en las relaciones sentimentales de adolescentes. Cita número uno. La adolescencia representa una etapa de formación de identidad en la que las relaciones afectivas pueden constituirse en espacios de validación o, por el contrario, de dominación. En este sentido, Bardales, en el año 2024, afirma que la dependencia emocional de mujeres jóvenes está fuertemente relacionada con la aceptación de conductas violentas como parte del vínculo amoroso. Ahora, esta cita pone en evidencia cómo la idea del amor romántico en algunos adolescentes pueden conducir a una visión distorsionada de lo que implica una relación sana. Cita número 2. En muchos entornos escolares públicos, los adolescentes construyen sus vínculos emocionales a partir de modelos que reproducen roles desiguales entre géneros. Según Prado 2024, los modelos de apego inseguros se asocian a las relaciones donde el control y la sumisión son aceptados como parte del vínculo afectivo. Lo anterior permite comprender los antecedentes emocionales y familiares de los adolescentes, que tienen un peso importante en la forma en que enfrentan sus relaciones. Justificación. Esta investigación es relevante porque visibiliza los factores que perpetúan la violencia de género en relaciones adolescentes en el entorno escolar. Además, permite generar herramientas de intervención educativa orientadas a prevenir y atender esta problemática desde un enfoque formativo y emocional. Tengo la presentación de mis argumentos para comprender los factores que contribuyen a la normalización de la violencia de género en relación a adolescentes de colegios de la Lima Metropolitana en los años 2021-2024, se desarrollan los siguientes ejes. La influencia de los mitos del amor romántico en la construcción de vínculos violentos. La ausencia de educación emocional y sexual integral de las escuelas. La internalización de estereotipos machistas desde el entorno familiar y social. Y la exposición constante a contenidos normalizadores de la violencia en medios y redes sociales. Argumento número uno: influencia internacional en la normalización de la violencia de género adolescente. El primer punto por desarrollar en esta investigación es la identificación de cómo contextos internacionales han enfrentado la violencia de género en adolescentes, a fin de entender cómo se refleja y normaliza esta problemática en colegios del Lima Metropolitana.
nivel regional también se observa que diversos países de América Latina han reportado la existencia de actitudes permisivas hacia la violencia de género entre jóvenes, especialmente cuando existe una relación afectiva previa, ¿no? La tendencia se tiende a replicar culturalmente, genera una peligrosa percepción de la tolerancia frente a comportamientos agresivos en las relaciones adolescentes. Desde esta perspectiva, no puede pasarse por alto el papel de los medios de comunicación y la industria del entretenimiento en la transmisión de patrones tóxicos de relaciones, las telenovelas, las redes sociales e incluso ciertos contenidos dirigidos a los adolescentes que refuerzan modelos de masculinidad posesiva, en los cuales la fuerza emocional se asocia en celos y dominio. Ahora, tenemos otro, la ausencia de modelos afectivos saludables en el hogar agrava aún más esta situación y ello conlleva a autores como Grijalva y López a afirmar dice que en los hogares donde existe violencia o abandono emocional, los adolescentes replican patrones de agresividad en sus relaciones afectivas. Es decir, la violencia de género en la adolescencia no es un fenómeno aislado, sino parte de una cadena de reproducción intergeneracional donde lo vivido en casa también se traslada sin filtro a las experiencias amorosas tempranas. En otros casos, el silenciamiento institucional frente a las experiencias de estudiantes disidentes también contribuye a la incivilización de esta problemática. En determinadas comunidades escolares, las expresiones de género diversas son censuradas o minimizadas, limitando las posibilidades de crear vínculos afectivos igualitarios. Argumento número 2. La influencia de la falta de educación emocional en la escuela como causa de la normalización de la violencia. Debido a la carencia de espacios sistematizados en la formación emocional en el sistema educativo público, muchos adolescentes no logran identificar cuándo están viviendo o ejerciendo violencia dentro de su vínculo afectivo. Como consecuencia de esta omisión pedagógica, la violencia se manifiesta de forma encubierta, disfrazada de conflictos normales de pareja, afectando gravemente la salud emocional y social de los estudiantes. Por esta razón se vuelve evidente la necesidad de fortalecer la educación socioemocional desde los primeros años de educación secundaria. A través de esta formación, los jóvenes podrían aprender a reconocer sus emociones, canalizar la forma saludable y detectar señales de abuso o manipulación. La educación emocional no ha sido integrada de forma estructural en los planes de estudios escolares, lo cual impide el desarrollo de las relaciones sanas entre adolescentes. Ahora, al interior de los colegios públicos se ha detectado también que los adolescentes tienden a reproducir estas creencias a falta de una intervención pedagógica oportuna en muchas instituciones. Los talleres sobre las relaciones de pareja son esporádicos y se enfocan solo en temas de salud sexual, dejando de lado las dinámicas afectivas cotidianas. Argumento número 3. La exposición a contenidos violentos en redes sociales como forma de normalización del maltrato o en parejas de adolescentes. En primer lugar, las redes sociales han adquirido un papel dominante en la configuración de las creencias y las actitudes de los adolescentes. A través de plataformas como el TikTok, Instagram o Facebook, los jóvenes consumen a diario contenido que en muchos casos reproducen estereotipos de género, conductas posesivas o formas de control emocional disfrazadas de humor o de romanticismo. Este tipo de exposición genera internalización de modelos relacionados basados en la desigualdad. Las redes sociales refuerzan conductas de dominación al validar microviolencias como parte del juego amoroso, ¿no?, del adolescente. Argumento número 4. Conceptos de clave para comprender la violencia de género en adolescentes. Para comprender la manera rigurosa de violencia de género en las relaciones de pareja adolescentes, es indispensable definir con claridad los conceptos fundamentales que sostienen este fenómeno. Uno de los más relevantes es la violencia de género, entendida no solo como un conjunto de agresiones físicas, sino también como una serie de acciones simbólicas, verbales y emocionales que buscan someter o controlar al otro en razón de su identidad de género. La violencia de género es una expresión de poder estructural que se manifiesta en diversas formas, desde el abuso psicológico hasta el feminicidio, según Medina.
Es decir, esa definición amplía la comprensión del problema, demostrando que la violencia no siempre se presenta de forma visible o física, sino que puede adoptar formas silenciosas, pero profundamente destructivas para quien la padece. Finalmente, el concepto de educación sexual integral debe ser abordado, ya que su ausencia en los colegios públicos contribuye directamente a la desinformación emocional y afectiva. Define la educación, según Oroña, sexual integral como un proceso formativo que incluye respeto por el cuerpo propio y ajeno, la toma de decisiones responsables, la igualdad de género, la prevención de la violencia. Esta perspectiva permite entender que el problema de la violencia en pareja adolescente no se soluciona solo con sanciones, sino con una formación constante y multidimensional. Es decir, cuando la escuela incorpora una mirada amplia sobre la sexualidad, afecto y género, contribuye activamente a la construcción de relaciones sanas, libres de violencia y sustentadas en el respeto mutuo. Conclusión: el análisis realizado a través de este trabajo con las fuentes académicas demuestra que la violencia de género en relaciones adolescentes no es un fenómeno espontáneo ni aislado, sino que responde a una serie de factores socioculturales profundamente arraigados. La escuela, como espacio de formación integral, no puede ser ajena a esta realidad y debe asumir un rol protagónico en la prevención. Es evidente que la falta de educación emocional y sexual, sumada a la influencia de los medios afectivos distorsionados, genera una aceptación pasiva de comportamiento violento. Consecuencia, la intervención desde una presión pedagógica empática y reflexiva resulta urgente para poder romper estos ciclos de violencia. Confirmación de la hipótesis. En conclusión, se confirma que la normalización de la violencia de género en relaciones de parejas adolescentes está vinculada con factores estructurales como el machismo, la desinformación emocional y la reproducción de mensajes violentos en medios. En realidad exige que tanto el sistema educativo como las familias y los medios de comunicación eh, actúen con responsabilidad para erradicar conductas que afecten gravemente el bienestar físico y emocional de los adolescentes, reforzando el desarrollo de vínculos saludables y equitativos desde la etapa escolar. Muchas gracias, docente. Buenas noches.